la justicia suiza confirmó que Lázaro giró 22 millones de dólares a ese país. ¿Te acordás quién había contado eso? El Ascar, cuando lo entrevistamos en su casa, aquella nota famosa con el espejo redondo atrás, que todavía hoy reproducen todos los noticieros. El Ascar había desmentido todo. También Fariña había desmentido todo y ahora está preso. Le mandamos un saludo a Leo, y le decimos a sus compañeros de cárcel que lo traten lo mejor que puedan. Esta historia estaba vinculada con empresas radicadas en Uruguay, donde sigue una causa judicial, de la que ya te hablamos varias veces, en Panamá, a donde llegaba la guita y se triangulaba, y en Suiza, donde todo terminaba. Mirá cómo empezó esta historia de la ruta del dinero acá en este programa. Hace 2 años la de Vudú, hace 1 año esta, mirala. El empresario K, Lázaro Báez, amigo personal de Néstor y Cristina, el mayor proveedor de obra pública de Santa Cruz, sacó del país 55 millones de euros en un periodo de 6 meses a través de maniobras financieras que enviaron la plata a cuentas en Suiza de empresas radicadas en paraísos fiscales. ¿Cómo definirías en qué trabajaba Fariña? Un cadete multimillonario de Lázaro Báez. Era un negocio de Lázaro, Néstor y yo. Lázaro y Néstor, yo como operador. No, como empleado. Esta gente armó más de 50 sociedades anónimas falsas para consolidar este ducto, este caño de plata negra en distintos paraísos fiscales. ¿Y cuántas empresas se armaron? Y se armaron entre 40 y 45 sociedades offshore, en Belice, en Panamá, en Seychelles. Acá está Aldine. Este es el domicilio de Aldine en la capital de Seychelles. Y acá funciona la sucursal local de Mossack Fonseca, un estudio de abogados que se dedica a formar sociedades y que tiene su sede central en Panamá. Seychelles y la misteriosa empresa Aldine eran las piezas de rompecabezas que faltaban. Mirá estos papeles que prueban las operaciones, porque aparte no es que solo tenemos testimonios, sino también documentos. Lo que estás viendo ahora en cámara es la certificación de la consolidación de una de esas empresas falsas en Panamá. La empresa se llama Tigan Inc. Incorporated. Esto está hecho en Belice. Tigan tiene también una sucursal en Panamá. Este resumen de cuenta de Tigan Inc. en el banco Lombard Odier de Suiza es del 2 de marzo de 2011, poco menos de 2 meses después de la conformación de la empresa. Ahí se refleja un patrimonio de $1.500.899, invertidos en bonos de corto plazo. ¿De dónde vino esa guita? Tigan Inc. Belice recibió distintos pagos por $1,5 millones de 4 sociedades, constituidas casi todas en otros paraísos fiscales. Decidimos buscar más pruebas. Reconstruimos la conexión Panamá. Estamos en la Torre de las Américas, uno de los edificios de negocios más importantes de Panamá. Aquí funciona la sede caribeña de SG y la financiera Daniel Pérez Gadín. ¿Lázaro era socio de Néstor? Sí. ¿En qué porcentaje? En todo. ¿Era testaferro? Los políticos no tienen testaferros, tienen operadores. Y todo el tiempo diciéndote, la guita de Lázaro era negra. Una obra de 100 palos costaba 40. La maniobra de lavado estaba clara. Los millones que Fariña, el Ascar y los Báez habían sacado del país de modo ilegal regresaban legales. Pero de esta manera, no puedes tener 190 kilos de billete no declarado y en un mes meterlos en el circuito. Es literalmente imposible. Necesitas tiempo. Yo armé ¿Por qué 3 kilos? ¿Por qué 3 kilos? Un kilo $1 millón, un kilo 100 de billetes. De pronto llegaba el efectivo físico o en bolsos, en mochilas o en lo que sea. Ahora, ¿cómo llegaba acá a Buenos Aires? ¿Cómo llegaba a Buenos Aires? En avión. ¿Desde dónde?
Desde Río Gallegos, el avión era el Lima Víctor Zulu Sierra Zulu, LBZSZ. Esa es la matrícula del avión. Ese es el avión de Lázaro. Ese es el avión de Lázaro. La historia de Lascar encajaba perfectamente con la de Fariña, como piezas de un rompecabezas. El jefe era Lázaro Báez. Vuelvo atrás porque hay mucha información y para que no te confundas. Esta es plata de Lázaro en un momento asociado con Néstor. Después demostramos que Lázaro Báez también tenía su propia bóveda. Conseguimos las fotos que probaban que el empresario había desarmado el lugar para borrar evidencias. Al día siguiente, Báez abrió por primera vez las puertas de su casa en Río Gallegos y mostró que en el lugar de la bóveda había una bodega. Por este lugar, según ellos, bajé una caja de seguridad. Esa operación no hizo más que confirmar nuestras pruebas. Pudimos comparar la bodega con la bóveda. Y eran iguales. Una reemplazó a la otra. Las fotos que se mostraron... No sé dónde son. Me gustaría que ustedes me lo digan. Lázaro ya había intentado antes borrar evidencia en el Madero Center. Su gente vació de documentación las oficinas de la financiera SGI, aprovechando la demora de la justicia en allanar el lugar. Un hombre y una mujer salen de otra de las oficinas de SGI, la oficina del séptimo B. El hombre lleva una computadora. Se dirigen al ascensor, esperan y desaparecen. A partir de ahí empieza el desfile de los changuitos. Todas las personas que salen de SGI llevan papeles, cajas, carpetas. Todas se dirigen a un mismo lugar, el ascensor. Báez era la cara visible de Néstor y Cristina. Porque Lázaro es Néstor. Lázaro y Néstor son lo mismo. Bien, ahí veías un resumen de toda esta historia que tampoco termina, que recién está promediando, ¿no? Que en realidad Casanero hace todo lo posible para que no empiece nunca, pero que termina empezando aún a pesar de la justicia argentina, que por ejemplo procesa a un fiscal por haber sido fiscal, o quiere echarlo, como a Campagnoli. Está acá Campagnoli, vamos a hablar con él en vivo en un segundo. Yo quiero que vos veas, lo estás viendo en este momento desde la visión cenital del estudio, cómo está armado este bloque. Tiene que ver con cómo fue exactamente la ruta del dinero para que lo entiendas y a la vez nosotros dejemos de insistir con lo mismo y explicártelo cada vez que hay una novedad. En este caso hubo un exhorto de la justicia suiza. No tiene secretario de la Cámpora, entonces claro, investiga como sabe hacerlo, o sea, con independencia. Y confirmó la ruta del dinero acá en Argentina, Wiñaski, donde esta historia empezó. ¿Qué dice el exhorto exactamente? Confirma, le pide información a juez Casanelo sobre Lázaro Báez. ¿Por qué? Porque confirma que desde Panamá empresas de Lázaro Báez radicadas en paraísos offshore giraron $22 millones a sus cuentas. Eso es lo que nos había dicho el chico del Lascar. Claro, él nos había dicho que habían girado en total 55 millones de euros, pero no solo a través de Panamá, a través de otros países. Lo que se confirma ahora es que 22 millones al menos fueron desde Panamá a Suiza, ¿no? La guita eran euros, acordate, no dólares. ¿Por qué eran euros? Te lo contamos en aquel momento. Primero porque hay billetes de 500. Son más fáciles de lavar, no hay 500 dólares. Ocupan menos espacio. ¿Te acordás que Fariña nos había contado en esa cámara oculta que después negó que la guita era tanta que la pesaban? Bueno, en aquel momento te lo mostramos. $1 millón pesaba bastante más que 1 millón de euros. Entonces, por eso todo este caminito que ves acá... Que empieza en Río Gallegos. Y que empieza en Río Gallegos, está hecho por euros. Mirá hasta dónde llega. Llega hasta Suiza. Y después se desvía electrónicamente hasta Seychelles. Y vuelve a Argentina. Y vuelve a Argentina, que es lo que termina de descubrir Campagnoli en el 10% del tiempo que Casanero todavía no descubrió nada. A lo mejor por eso lo echaron. De Río Gallegos va a Buenos Aires. La guita de Río Gallegos viene a Buenos Aires por avión privado. Avión privado con los bolsos con Fariña, según nos contaron varios testigos. Llega a la oficina del Lascar, a la Rosadita. A SGI. Ahí estaban el Lascar y Rossi. Rossi y Fariña. Y Fariña.
Rossi tenía el contacto con los bancos en Panamá y el Ascar era el que llevaba la plata en aviones privados hacia Uruguay. Bueno, en Uruguay hay una causa judicial. Hay una causa judicial y está confirmado también a través de la justicia uruguaya que efectivamente la plata que terminó en Tigan Inc. y en otras empresas de Lázaro Báez salió vía Uruguay, y eso está confirmado por el Banco Central de Uruguay. Hay una cosa importante de esta confirmación de la justicia suiza que tiene que ver con la estrategia de Tortuga Casanelo con respecto a la causa. Así como en algún momento encontraron que había una manera de zafar a Báez de toda esta historia y tratar de cortar el hilo por lo más delgado, que era Fariña y el Ascar, después encontraron otra manera que era todavía más contundente, que es decir que el delito previo, que es el que genera el lavado de dinero, no es en realidad corrupción de la obra pública, sino guita del narcotráfico. ¿Y cómo se les ocurre esto? Por los contactos de mi primo Leo Fariña con Juan Suris, el novio de Mónica Farro, en Cana actualmente por ser jefe de una banda de narcotráfico. Entonces, a partir de que ordena el procesamiento de Fariña y el Ascar, Casanelo empieza a tratar de inclinar la causa para el lado del narcotráfico. Esto de Suiza es una muy mala noticia para Tortuga, porque vuelve a redireccionar la investigación alrededor de la causa. Suiza le está diciendo, no sé si tendrá que ver con el narcotráfico, ahora seguro tiene que ver con el afano de guita del Estado. Con evasión fiscal. Con evasión fiscal, Claro. Esta es la historia. En el procesamiento de Fariña y el Ascar de Casanelo no se mete con SGI. No dice que se hacía de SGI para afuera, para el exterior, porque obviamente complicaba a Lázaro Báez. Bien, la guita va haciendo todo este recorrido y se encuentra acá con Mariel Fitzpatrick, en Nevada, en Estados Unidos. ¿Cómo andas, Mariel? Bien, ¿por qué en Nevada? Porque en la ruta del dinero se utilizaron más de 100 sociedades fantasmas creadas en el estado de Nevada. ¿Por qué? Porque acá no pagan impuestos y los accionistas pueden mantener el anonimato. La investigación del fiscal Campagnoli comprobó que estas empresas estaban controladas por Helvetic. ¿Te suena Helvetic? Sí, claro. La firma Ahora, vos suiza sabés que se quedó con la rosadita. Yo el otro día le decía a Rapa en la reunión de producción, vos estabas también, yo todavía no tengo claro bien qué es Helvetic, porque a mí a veces Helvetic, que es como la sociedad madre y todo esto, me parece una empresa de Lázaro, y otras veces me parece que es más que eso, que es como una gran empresa mundial de lavadores de guita, a la que cada uno, a la que cada uno recurre. Maniobras. O sea, yo llamo a Helvetic y digo, che, tengo tal quilombo, dame 10 empresas, y Helvetic me las da. A veces me parece que es eso. Bueno, lo que comprobó el fiscal Campagnoli con su equipo de la CIPE es que Báez está vinculado al Helvetic, digamos. Esto no quiere decir que pueda haber No que es el dueño del Helvetic. Que está vinculado y que además hay otro factor común, digamos, que era interesante destacar en la investigación de Campagnoli, otro elemento, que era, vos sabés que todas esas empresas que fueron creadas en Nevada, se interrumpió la creación de empresas drásticamente, ¿sabés cuándo? ¿Cuándo? Pocos días antes de la muerte de Néstor Kirchner. Fueron Mirá. más de 100 y pico de empresas que se empezaron a crear y por las cuales circuló dinero. Que de ese dinero después terminó en Suiza, terminó en diferentes lugares. Era una forma de ocultar la ruta para hacer más difícil a los investigadores saber qué recorrido había tenido esos fondos que seguramente tenían un origen ilícito, provenían de la corrupción. Ahora, parte de esta guita tampoco termina acá. No. De golpe termina en Seychelles, pero dame un cachito que hay otra parada en la ruta antes, y es el fiscal Campagnoli. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. Bueno, varias cosas, ¿no? Porque después de todo estoy acá contando parte de la historia de su vida. Sí. Que se dio en bastante menos tiempo que en una vida. ¿Cuánto tiempo investigaron la ruta del dinero ustedes? Nosotros tuvimos el caso, digamos, la parte fuerte de investigación con el equipo de trabajo de la CIPE, fueron 20 días hábiles o 22. 20 días hábiles. Sí, sí. ¿Ustedes en 20 días hábiles llegaron a Seychelles? Nosotros en ese tiempo pudimos reconstruir y comprobar que lo que había dicho el Ascar tenía mucha verosimilitud. Lo que ahora está diciendo la justicia suiza, convalidando lo que dijo el Ascar, nosotros lo sostuvimos y pudimos trazar cómo vuelve a la Argentina transformados en bonos de la deuda 65 millones de dólares. Ajá, ¿y cómo o sea, vuelven? 50 millones de euros. Vienen transformados en bonos de la deuda pública argentina desde Suiza, desde el banco Zafra Saracín a Rosario, a la bolsa de Rosario. De ahí son liquidados en cheques que se depositan en las cuentas de Austral Construcciones. ¿Y cómo ustedes pueden afirmar o podían afirmar en ese momento que esa plata era la misma que había salido de acá? Bueno, eso era lo que nos faltaba. Tal vez hubiésemos podido llegar, era una hipótesis de trabajo nuestra, y podríamos haber seguido si seguíamos con el caso, pero bueno, esto es lo que ahora está convalidando la justicia suiza, contando cómo había llegado ese banco de Suiza desde Panamá
antes por Uruguay, tal cual lo había dicho tanto el Ascar como Fariña, ¿no? Cómo salía la plata y cómo iban a cuentas de Lázaro en Suiza. Hubo dos diputados, Ocaña y Garrido, que hicieron la denuncia tanto en Uruguay como en Suiza. Claro. ¿Ellos pudieron acercarle a la justicia suiza parte de las conclusiones en las que ustedes trabajaron? Sí, ellos fueron con copias de nuestros dictámenes, el dictamen del 22 de mayo, que es nuestro dictamen principal, que acompañamos con 17 cuerpos de investigación, ese que dicen que me escribió Mañeto, ese que dicen que lo hice por razones raras. La verdad que es un dictamen con mucho trabajo, mucho esfuerzo de los chicos que colaboraron conmigo, y ese dictamen le sirvió a la diputada Ocaña y al diputado Garrido para presentarse en la justicia suiza. Un segundo dictamen donde yo alego sobre la prueba que había seguido recibiendo por los oficios que había remitido, tiene fecha el 19 de junio y es un dictamen donde yo explico esta situación de cómo viene la plata desde Suiza vía Rosario y se depositan en cheque de Austral Construcciones de la cuenta del Banco Nación. Claro, encima justo termina en Plaza en Austral de Construcciones Banco Nación, o sea, claro, es completamente indubitable, digamos, es así. Es así. Yo me imagino que ya a esta altura no le asombra a nadie, más después de su propio caso, porque no creo que usted se haya esperado que lo echaran por investigar. La verdad que cuando empezamos con esto yo me imaginé que iba a ser difícil y que alguna complicación iba a tener. Ahora, ¿usted se puede imaginar que un resultado justo en la justicia suiza, otro en la justicia uruguaya y nada en la justicia argentina? Bueno, yo hace más de 30 años que trabajo en la justicia y confío naturalmente en que las cosas pueden cambiar y que tengo siempre una expectativa de que los jueces estén a la altura de las circunstancias y hagan lo que tienen que hacer. En algún momento se hablaba, en realidad respecto de otras causas, pero a lo mejor se lo puede ampliar con respecto a esta, de lo que los abogados llaman cosa juzgada írrita. Sí. O sea, una cosa que le explico a la gente, una cosa juzgada que fue irregular en su trámite de sobreseimiento y que puede volver a ser abierta. Sí. ¿Esto podrá tener esa pinta visto de acá a unos años? Sí, puede ser. En realidad, la cosa juzgada írrita es una cuestión que la Corte hace más de 50 años ha tratado, o sea, no sería algo de ahora. Es una cuestión perfectamente posible. ¿Cuándo se define su suerte en el Consejo de la Magistratura? Cuando Argentina juega los octavos de final. Un gran momento. Antes de que si pasa los octavos. ¿Sí? El 25 de junio el tribunal va a estar en condiciones de dictar sentencia, porque es la fecha previa a los alegatos, son 25-24, y las audiencias son el 16, el 17, el 18 y el 19 de junio. Que se haga justicia. Ojalá. Es lo que todos estamos esperando. Bueno, y gracias por haber estado acá. Bueno, la cuestión que la plata, que estaba acá en Suiza, termina... ¿me escuchás bien ahí, Mariel? Acá en Seychelles, a donde nos fuimos, ¿te acordás? Por un día y medio después de 60 días de viaje. Bueno, ¿y por qué termina acá la guita? ¿Por qué? Porque justamente la investigación del fiscal Campagnoli detectó que las empresas creadas en Nevada tenían una misma administradora, una firma llamada Aldine, que había sido creada en Seychelles, uno de los paraísos fiscales más cerrados del mundo, por un estudio panameño. Vos sabés, Jorge, que cuando alguien quiere que no se sepan los verdaderos dueños, se contrata un estudio, particularmente de Panamá u otros países fiscales, y ellos figuran como el agente que abre esa empresa y no se puede saber, excepto por un pedido judicial, quiénes están detrás. Ahora, a nosotros nos llamó la atención que Aldine, la administradora de todas estas empresas en Nevada, creada en Seychelles, y Cristina, curiosamente, en enero del año pasado hizo esta llamativa escala técnica, la llamó el gobierno, de 24 horas 15 en horas, estas ¿no? islas. Un aeropuerto que, como recordarás, era chiquito y que no ameritaba, no tenía las condiciones para hacer una escala técnica de una presidenta, ¿no? Con su comitiva. Bien, así que, por eso ahí llegamos a Seychelles con el dinero. Bien. Esa es la historia de la ruta del dinero acá. Esta historia fue confirmada por la justicia suiza. Va a ser bastante más difícil manipular a la justicia suiza con secretarios de la Cámpora o con gente vinculada al poder político en Argentina. De hecho trataron, porque no es que no trataron. Báez trató de contratar un estudio, de hecho contrató un estudio jurídico muy importante en el lugar, que trató de hacer todo el lobby posible, pero no funcionó. Sería una lástima, yo hablaba antes de tener vergüenza de las cosas que pasan, sería una lástima que Báez fuera condenado por la justicia suiza y nombrado ministro de Educación por Casanelo.